Saludos, este es el tercer video de una serie pensada para explicar las bases de herramientas digitales empezando por Photoshop. Lo que ustedes pueden ver en este momento en la pantalla es un resumen de los atajos de teclado más importantes para empezar a hacer un trabajo básico de dibujo y bocetación. Lo que tenemos aquí son los tres paneles importantes para empezar: capas, color y F5, que se activan respectivamente con F7, F6 y F5. Tenemos las herramientas básicas para hacer trabajo aditivo y sustractivo: pincel, borrador y lazo, que se activan con B, E y L, y algunos comandos adicionales que vamos a explorar en esta ocasión. Vamos a abrir una capa nueva, llamemos a esta capa Sketch 1 y hablemos un poco de por qué tenemos que tener en cuenta más de una herramienta y más de un atajo cuando vamos a empezar a trabajar. No es posible y no es recomendable hacer la totalidad de todo un trabajo digital utilizando únicamente la misma herramienta. Si nos restringimos únicamente, por ejemplo, a pincel y a borrador, el trabajo puede ser de buena calidad, pero hay eh, muchas alteraciones, muchos cambios que no va a ser posible llevar a cabo si no entendemos que hay herramientas que están pensadas y que hay atajos y que hay comandos y que hay paneles que están pensados para complementar y mejorar ese trabajo. Entonces, en este momento, ¿qué tengo yo aquí? Tengo un thumbnail de un cuerpo de personaje. Vamos a hacerle algunos pequeños cambios. O más bien, lo que tengo yo es la estructura de un cuerpo de personaje trabajado con una línea más bien tosca, usando un gris de clave alta. Si ahora presiono la tecla X, puedo seleccionar, por poner un ejemplo, un tono mucho más oscuro sin llegar necesariamente negro, y puedo darle a este personaje unas pistas de diseño para convertirlo ya en un personaje que tenga una narrativa. Hasta ahí no tenemos mayor problema. Vamos a hacer aquí algo que yo hago con frecuencia, una especie de monstruito, ya que yo soy muy amigo del feísmo dentro del trabajo de ilustración. Me gusta mucho la narrativa que juega no necesariamente con lo que sea convencional, y no soy muy amigo de una gráfica muy estilizada, pero pues eso no hace parte en este momento de esta demostración, así que no quiero personalizar demasiado un discurso de diseño. Por ahora simplemente quiero dejar esta muy breve, muy sencilla demostración de qué podemos hacer en términos puramente aditivos cuando añadimos píxeles opacos con un pincel de diseño. O sea, un pincel que no es un pincel básico. Si nosotros miramos de cerca la huella, tenemos una huella más bien como de pincel seco, lo que se presta para para darle, perdón, una apariencia medianamente interesante a los bocetos. Pero de nuevo, yo puedo estar aquí simplemente haciendo palitos y bolitas. En este momento no estamos enfocándonos mucho en demos de ilustración. Tengo acá un primer thumbnail de diseño de personajes y vamos a darle algo más de interés. Se me ocurre que la boca no es muy interesante. Aquí ya valdría la pena acercarme un poco más. Si yo presiono la tecla R, puedo cambiar la visualización del lienzo. No lo estoy rotando realmente, lo único que estoy haciendo es cambiar la visualización. Es decir, hay una diferencia entre hacerle rotación al lienzo y solamente virar la visualización para poder trabajar, como me pasa a mí, como le pasa a muchos otros dibujantes, para poder trabajar con un ángulo que me permita utilizar mis ejes preferentes en dibujo. Eso pasado a limpio, que significa que yo dibujo mucho mejor cuando puedo desplazarme en esta dirección. Por lo tanto, puedo presionar R y mover el lienzo de tal manera que yo pueda utilizar esos ejes, pero en el momento en que yo presione Escape, la visualización vuelve a su representación estándar. Si ustedes quieren rotar un lienzo, pueden ir al menú Imagen, ir a Ajustes y tenemos la opción de rotación del lienzo. Perdón, menú Imagen y tenemos la opción de rotación de imagen. Listo. Entonces ahí tenemos una especie como de zombie. Vamos a terminarlo ahí, como un zombie oficinista. Entonces vamos a terminar ahí ese... esto de nuevo podría ser cualquier cosa.
Entonces yo tengo esto y ya. Y lo que les decía, uno no puede y no debe limitarse únicamente a añadir píxeles con el pincel y a retirar píxeles con el borrador. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera hacer un proceso iterativo? Eh, Algo que es muy recomendable cuando estamos haciendo thumbnails de diseño. Yo puedo presionar la tecla V, que es la herramienta de selección básica. Recuerden, porfa, en cualquier momento vuelvan a esta captura de pantalla. Y si son estudiantes que trabajan en bitácora, les recomiendo que elijan algún punto fácil de encontrar en la bitácora, que de pronto lo marquen con una cintica o algo así, y empiecen a escribir atajos de los programas que estén estudiando, para que puedan ir a un solo repositorio de esos apuntes y puedan memorizarlos con más tranquilidad. Entonces vengo aquí y al presionar V activo la llamada flecha negra, que es la herramienta de selección que me permite simple y llanamente mover píxeles. Si yo presiono control y la tecla J, yo voy a duplicar la capa. Y aquí podría tener una segunda capa, eso no necesariamente es malo. Si presiono suprimir, la borro. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener una serie de repeticiones de este diseño básico dentro de la misma capa? Puedo activar cualquiera de los lazos con la tecla L. Y si yo ahora presiono V, yo tengo seleccionados estos píxeles. Y si presiono la tecla Alt, miren lo que le pasa al cursor. El cursor me está indicando ahí que yo voy a duplicar los píxeles y los pueden ver seleccionados, pero miren lo que está pasando en el panel de capas. Sigo teniendo una capa que se llama Sketch 1 y a pesar de que acabo de crear 3 variaciones o 3 copias, discúlpenme, de este diseño básico, esas 3 copias están dentro de la misma capa Sketch 1. Para que se den cuenta que uno puede o bien duplicar una capa, como lo acabo de hacer ahí, o uno puede aislar unos píxeles y manteniendo presionado Alt y haciendo clic sostenido, podemos duplicar los píxeles dentro de la misma capa. Ahora vamos a seleccionar esta primera versión del diseño y presionemos Control T, el comando de transformación libre. ¿Qué puedo hacer yo en transformación libre? Puedo tomar cualquiera de estos nodos de control, cualquiera de estos 8 cuadraditos que están acá, y puedo escalar el diseño. Alternativamente, ahí simplemente le di Escape, al no darle Enter, restauro la versión original del diseño. Puedo presionar Control T, tengo aquí este punto de pivote, y lo puedo mover a otro punto del lienzo, y si yo empiezo a escalar el diseño, Control T, tengo este punto de pivote, y si yo empiezo a rotar el diseño, ¿cómo lo roto? No me paro sobre los nodos de control, sino me paro justo por fuera de los nodos de control. Se pueden dar cuenta que este diseño está girando en torno a ese punto de pivote. Si yo tomo este punto y lo cambio de posición y ahora vuelvo a seleccionar la esquina de cualquiera de los nodos de control, por fuera, no por dentro, puedo hacer rotación a partir de ese punto de pivote. Voy a presionar Escape y nuevamente tengo la misma versión ahí. Pero otra opción que yo puedo tener acá, quiero de manera más precisa manipular los píxeles. Entonces fíjense, esto es un pequeño truquito que puede ser importante. Presiono la tecla V, que es la tecla de selección, y con la flecha presiono, la flecha me refiero en sus teclados, las flechas de dirección arriba, abajo, izquierda y derecha. Voy a presionar, por ejemplo, una vez hacia arriba. Inmediatamente el área de selección, ustedes se pueden dar cuenta, ya no es esa especie de forma ovalada que está por fuera del diseño, sino es estrictamente solo los píxeles correspondientes al diseño. Presioné una vez hacia arriba, entonces ahora voy a presionar una vez hacia abajo para que el diseño quede exactamente en la misma posición de la versión de la izquierda y la versión de la derecha. ¿Para qué acabo de hacer eso? Porque al tener seleccionados los píxeles exactos, yo puedo empezar a hacer una manipulación del diseño que sea mucho más precisa. Entonces, tengo activada la opción de transformación. ¿Cómo lo sé? Porque aparece este recuadro, aparece el pivote central. Ahora, si yo mantengo presionada la tecla Shift, yo puedo escalar de manera proporcional el diseño. Si dependiendo de la versión de Photoshop que estén trabajando, puede ser que al no presionar la tecla Shift o al presionar la tecla Shift ocurra esto. Que ustedes puedan escalar libremente el diseño. Es decir, y miren los números de la barra de control, que no se está cambiando la proporción del diseño de manera automática en ancho y alto, sino que yo estoy haciendo elongaciones o estoy haciendo compresiones
que le dan una proporción distinta al diseño. Esto generalmente no es muy recomendable hacerlo porque puede ser muy evidente que se está haciendo una manipulación un poco chapuzona, o chapucera, perdón, un poco chambona del diseño. ¿Qué otra opción tengo yo? Me puedo parar en alguno de los nodos esquineros, arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, abajo a la derecha, no presionar o dejar de presionar Shift, sino mantener presionado Control. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Miren siempre cómo cambia el cursor. Voy a jalar este nodo de manera individual y esto sí me permite hacer ciertas modificaciones en la proporción que se pueden sentir correctas. Por ejemplo, si quiero que el diseño sea más cabezón. Pero puedo distorsionarlo todavía más sin presionar Enter, porque fíjense qué pasa si yo presiono Escape. Restauro el diseño otra vez a su versión original. ¿Cómo elimino el área de selección? Con Control y la tecla D de dedo. Control D. Volvámoslo a hacer. Saco el lazo con la tecla L. Fíjense siempre qué botón queda activado en la barra de herramientas que está a la izquierda. Aíslo los píxeles del diseño, presiono una vez V y para tener píxeles exactos presiono hacia arriba y hacia abajo. O puede ser a la izquierda o a la derecha. Lo importante es que al momento de tener un área de selección y presionar alguna de las flechas direccionales una sola vez, un solo tap, no lo hagan sostenido, van a seleccionar ya no un área abstracta de forma ovalada o rectangular o lo que sea, sino van a seleccionar píxeles exactos. Ahora puedo mantener presionado Control, jalar un nodo esquinero, jalar otro nodo esquinero. Ahí todavía no he puesto permanentemente esa transformación. Antes de presionar Enter o presionar Escape, puedo presionar clic derecho. Vamos a intentar aquí clic derecho. Y le puedo decir, por ejemplo, deformar. Esta opción solo aparece cuando están manipulando un objeto con Control y la tecla T. Ese es el comando de transformación libre. Le digo aquí deformar y aparece una retícula de 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales que crean una retícula de tercios y que me da unos nodos de control. Para los que hayan usado Illustrator, se parece mucho a eso. En la práctica estos son nodos, o sea, son nodos vectoriales, pero no son nodos vectoriales para crear vectores, sino para jugar de manera mucho más interesante con la proporción y con la estilización curva del diseño. Entonces fíjense que yo no solamente lo estoy dejando más cabezón o más alto o más pequeño, sino que lo estoy manipulando de una manera que es un poco más precisa. ¿Listo? Entonces puedo hacer eso y cuando crea que esté listo, puedo decirle Enter. Y ahora presiono Control y la tecla D para dejar de ver las áreas de selección. Entonces ahí tengo el segundo diseño, pero igual pues hagámosle más cosas. Vamos a hacerle modificaciones. Aquí acaba de cambiar. Recuerden siempre ver su interfaz. Presioné E para activar la herramienta borrador. Y uno puede decir, venga, deme el borrador para empezar a quitar cosas. Pero también uno podría decir, ¿sabe qué? No me dé el borrador, deme el lazo. Vamos a, valga la redundancia, enlazar algunos píxeles. Por ejemplo, por aquí. Y vamos a presionar la tecla suprimir. Ahora presiono otra vez Control D. ¿Qué es lo que acabo de hacer yo ahí? Acabo de borrar, pero no con el borrador, con una herramienta de selección tal como el lazo. ¿Para qué? Para que esa área que fue seleccionada, cuando yo presione suprimir, me permita eliminar de manera perfecta, de manera impecable en la práctica, los píxeles que están seleccionados. Si yo utilizo solo borrador, no es que no se pueda hacer, pero primero va a ser un poco más engorroso y segundo, podría pasar que me quede algún residuo, como si yo estuviera borrando con borrador sobre papel y no cayera en cuenta que hay algunas líneas que no están quedando bien. Vamos con el borrador a quitar aquí este pedacito y nuevamente vamos a aislar unos píxeles con la herramienta selección, pero fíjense que la selección no quedó del todo bien. Hay una parte que está sobrando y una parte que está faltando. Entonces, me aseguro de presionar la tecla Shift para añadir nuevos elementos a esa selección. O puedo mantener presionada la tecla Alt, miren por favor cómo cambia el cursor, y puedo suprimir una parte del área de selección. Ahora nuevamente presiono V, presiono hacia arriba y hacia abajo para seleccionar píxeles perfectos, muevo el pivote hasta el punto que me parezca correcto y puedo rotar este pedacito del brazo. Presiono Enter y muy importante que presionen Control y la tecla D para deseleccionar el área, valga la redundancia, de selección. No es que el borrador esté prohibido, miren que yo lo estoy usando, solo es importante recordarles
Sobre todo si tienen que hacer el borrado o tienen que eliminar un área amplia de píxeles, es mucho más recomendable que utilicen una herramienta de selección tal como el lazo, que se activa con la tecla L, para nuevamente tener la certeza de que están suprimiendo de manera exacta y completamente precisa los píxeles de dicha área de selección. ¿Listo? Entonces fíjense que en este momento ya tenemos un pequeño repaso de dos herramientas que son básicas, el pincel y el borrador, y una herramienta complementaria que es el lazo, que nos permite crear áreas de selección, tanto para manipular píxeles como para elegir píxeles que se van a borrar, como para hacer una modificación general del diseño. Entonces ya no solamente estamos hablando, aquí podríamos decir que esto es, brush y tiene también la herramienta borrador. Aquí podemos decir que esto es brush más la herramienta borrador más la herramienta lazo más control y la tecla T, que es el comando de transformación libre. ¿Listo? Ahora, ¿qué tal si empezamos a usar herramientas de relleno? El bote de pintura es una herramienta primitiva, pero que todavía tiene algún valor. Pero miren qué pasa si yo dijera, le voy a dar a esta tercera iteración del diseño, le voy a dar ropa de un color diferente. Entonces yo saco el bote de pintura, selecciono el color que yo quiera, que por ahora podría ser, se me ocurre un azul de clave baja que esté muy desaturado. Y yo digo, bueno, entonces voy a usar la herramienta bote de pintura para hacer el relleno. Y vengo y hago esto. Y uno dice como, uy, ¿qué pasó ahí? Entonces de pronto le doy clic otra vez, de pronto le doy clic otra vez, clic otra vez, clic otra vez. Y sigo sin darme cuenta, trabajando de una manera muy amateur, donde no estoy considerando que la herramienta bote de pintura tiene unas limitaciones y que el procedimiento de añadir rellenos y líneas y el boceto de esas líneas dentro de la misma capa tiene unas limitaciones también. Ustedes se pueden dar cuenta que en este momento no solamente esto está quedando mal, sí está quedando muy mal, sino que además, para entender por qué está quedando mal, se pueden dar cuenta que la línea que da mi pincel es una línea que tiene una apariencia más bien artesanal. Es una línea que puede recordar tiza, puede recordar pincel seco, puede recordar crayón. No es una línea estándar opaca de huella circular. Por lo tanto, el límite entre el trazo, que nominalmente es de gris muy oscuro, contra fondo blanco o más bien fondo transparente, en realidad no es un margen completamente negro. ¿Cómo lo sé? Me acerco muchas veces, miren aquí ya estoy a casi 800% de zoom, y se pueden dar cuenta que la línea tiene varios tonos de gris, sobre todo en el borde de la línea. Lo que significa que la herramienta bote de pintura, que simplemente va a tratar de encontrar bordes de alto contraste y asignar un color plano, se va a volver insuficiente para hacer un relleno en este momento. Además de eso, ¿por qué están quedando estos sectores intermedios? Porque en la misma capa, esto sí no es un procedimiento incorrecto, eso para bocetación está muy bien, en la misma capa yo tengo línea de clave alta para la estructura preliminar, línea de clave baja para el diseño final, en este caso de estos monstruos. Lo que significa que no solamente tengo el borde de apariencia irregular que me da este pincel de forma artesanal, sino que además tengo sectores interiores creados por esas líneas de clave alta. Nada que hacer en este momento de tratar de rellenar dentro de la misma capa Sketch 1 no va a ser adecuado. Entonces voy a presionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 veces el comando Control Z. Vamos a crear una nueva capa. Vamos a llamar a esa capa Sketch 1B. Sketch 1B va a estar por debajo. Acuérdense que ustedes siempre pueden organizar eso. Va a quedar por debajo de Sketch 1 y esa capa va a ser una capa de relleno. Ahora bien, hay otra herramienta primitiva. Primitiva no significa que no funcione, pero es una herramienta no muy sofisticada. La primera es bote de pintura. La segunda es la varita mágica, que se activa con la herramienta, con la tecla, perdón, W. ¿Qué hace varita mágica? Es el equivalente en términos de área de selección de lo que es bote de pintura a nivel de herramienta de relleno. Bote de pintura busca contrastes y a lo maldita sea mete píxeles. Varita mágica busca contrastes y a lo maldita sea crea áreas de selección. Si yo dijera, no, pues mire, yo puedo seleccionar el pantalón y entonces pongo por debajo el relleno, pues no debería haber mayor problema, ¿no? Entonces hago la selección en la capa Sketch 1, ahora me paro con un clic en la capa Sketch 1B
y cuando yo rellene todo debería quedar bien. No, evidentemente no queda bien. ¿Por qué debemos sustituir esta herramienta, bote de pintura, y esta herramienta, varita mágica, por alguno de los lazos? Si yo presiono Shift y la tecla L, voy a cambiar, miren mi cursor por favor, la herramienta lazo, a veces yo lo llamo lazo de forma libre, pero simplemente es lazo, y voy a reemplazar esa herramienta por el lazo poligonal. Como su nombre lo indica, las áreas de selección creadas por ese lazo poligonal tienen una forma o van a tener una forma creada a partir de líneas rectas, sean líneas ortogonales o sean líneas inclinadas. En este momento estoy persiguiendo la silueta interna del pantalón de ese personaje y puede ser que yo llegue al límite de la figura o en cualquier otro momento mantengo presionada la tecla control y eso automáticamente va a cerrar el área de selección. Lo mismo, si yo mantengo presionada la tecla shift, puedo agregarle selección o puedo ir aquí en la barra de control y decirle que automáticamente todo nuevo uso de esta herramienta lazo sea aditiva. Miren, por defecto viene activado este botoncito en la esquina superior izquierda, lo que significa que cuando yo creo un nuevo lazo, el anterior se borra. En lugar de eso, yo selecciono la segunda opción de izquierda a derecha, lo que significa que todo nuevo lazo es aditivo. Y aún así, yo tengo la posibilidad de crear este lazo o puedo mantener presionada la tecla Alt y eliminar ese segmento del área de selección. Entonces tengo el pantalón y tengo los zapatos, estoy parado en la capa Sketch 1B, puedo hacer un relleno completamente plano y uno dice, uy, pero todo lo que usted estaba hablando sobre herramientas y mire la apariencia que tiene eso. Sí, porque en este momento, ¿qué es la capa Sketch 1? No es una capa que tiene fondo blanco, es una capa que tiene fondo transparente como cualquier otra capa. ¿Cómo sé que tiene fondo transparente? Porque la miniatura tiene en su apariencia por defecto, como por ejemplo acá en una capa vacía, una retícula de cuadrados grises y blancos. Siempre que ustedes vean eso, lo que están viendo es transparencia. Miren lo mismo acá. Si tengo la capa BG y la desactivo, veo en el lienzo, ya no en las miniaturas de capa, esa misma retícula de cuadrados grises y blancos, lo que está indicando que el fondo ahí es transparente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? A esta capa que solamente tiene píxeles grises claros y grises oscuros, le voy a decir que interactúe de manera completamente editable con los colores que están por debajo. Fíjense aquí en el panel de capas, el panel maestro, el primero que tenemos que aprender a usar bien en Photoshop. Tengo una pestaña que por defecto dice normal. Aquí tenemos los llamados modos de fusión. Los modos de fusión son esos modos editables que hacen que esta capa, en este caso Sketch 1, modifique sus colores o la apariencia de sus colores y los colores de las capas que están por debajo. ¿Por qué de manera completamente editable? Porque esos modos se van a poder prender, apagar y modificar libremente. Yo puedo venir acá y decirle que el modo de fusión no sea normal, sino que sea multiplicar. ¿Qué hace multiplicar? Busca que los píxeles de esta capa, que es la que yo tengo seleccionada y la que ahora tiene el modo de fusión, estos píxeles van a oscurecer todos los píxeles que encuentren por debajo de sí mismo. Multiplicar es uno de los modos más básicos de Photoshop. Básicamente es oscurezca todo lo que encuentre. No importa si son píxeles claros, si son píxeles oscuros, oscurezca todo. Entonces, ¿qué es lo que no se va a modificar? El color de la línea va a cambiar muy poco, porque el color de la línea, bueno, aunque el color de la línea se alcanza a cambiar. Miren que el color de la línea ahora aquí adentro está quedando negro y por fuera sigue siendo el gris de clave baja que tenía originalmente. Y este tono de gris clave alta ya no se ve como una serie de interrupciones, sino a duras penas se nota. También me gustaría hacer otra cosa. Vamos a seleccionar, puede ser con el lazo poligonal, puede ser con el lazo estándar. Vamos a seleccionar solo los píxeles de la tercera versión y vamos a asegurarnos que toda la línea de contorno, así sea una línea de boceto muy sencilla, sea negra. ¿Por qué? Porque este desfase entre un segmento que está quedando negro y un segmento que está quedando gris no me convence del todo. Entonces yo tengo aquí un par de opciones. Una opción puede ser que yo le cambie el color a la línea. Entonces yo le puedo decir a esta capa Control U y le puedo decir usted va a tener un cambio de luminosidad. Luminosidad le quita o le añade blanco, o más bien le añade blanco en esta dirección, le añade negro en esta otra. Pero me doy cuenta que si yo hago esto, queda negra la línea de contorno,
pero la estructura que es el preboceto se está empezando a oscurecer también. Eso no me sirve. Entonces, ¿qué tal si probamos otro modo de fusión? Le vamos a decir a esta capa Sketch 1 que tenga un modo de fusión no multiplicar, sino que tenga un modo de fusión, por ejemplo, oscurecer. Y se pueden dar cuenta de lo que está pasando ahí. Recuerden, la línea del boceto no es negra, la línea del boceto es gris oscura. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ya no, igual no se sigue viendo así? ¿Cuál es la diferencia entre oscurecer y multiplicar? Otra vez, oscurecer y multiplicar. El modo de fusión multiplicar nos dice, tome los colores de esta capa y utilizando esos colores oscurezca todo lo que se encuentre, los colores de esta capa o los colores de esta otra o los colores de esta otra, ahí donde encuentre algún píxel que no sea negro, oscurezcalo. Pero si yo en lugar de ponerle multiplicar le pongo oscurecer, lo que yo le estoy diciendo a esta capa es todos los píxeles que usted encuentre por debajo suyo que sean más claros que estos píxeles, oscurezcalos. Y si no son más oscuros, déjenlos así tal cual. Lo que significa que esta capa que tiene esa línea gris está dándole esa apariencia gris, pero al tener en la capa Sketch uno ve unos píxeles que no son más claros, sino más oscuros que lo que está en la capa Sketch 1, lo único que está ocurriendo es que en la práctica desaparece de manera editable toda la estructura de clave alta, pero de resto la línea de contorno no se va a sentir como que esté creando esos desfases. Ese tipo de diferencia es importante explorarla. Yo también fui un estudiante primíparo alguna vez. Yo sé qué significa seleccionar un modo de fusión y empezar a hacer esto. Pero eso no es ideal. Lo ideal es que ustedes elijan modos de fusión. Por cierto, no se llaman modos de capa, son modos de fusión. Que los elijan de acuerdo a la necesidad que tenga el diseño. Vamos a terminar esto haciendo lo siguiente. Con el lazo poligonal, para poder trabajar de manera precisa estas siluetas, voy a agregar áreas para relleno. Entonces, por ejemplo, tengo aquí la corbatica y a la corbatica le voy a poner un tono azul. Acuérdense dónde estoy trabajando yo. Siempre lean bien la interfaz. Miren que cuando ustedes seleccionan una capa, se ilumina toda la barra de la capa y queda una mirilla encerrando la miniatura. Adicionalmente, miren lo que está pasando aquí arriba a la izquierda con la pestaña que les dice el nombre del archivo. Miren cómo ese nombre del archivo les dice entre paréntesis el nombre de la capa que están utilizando. Entonces, aquí creo un relleno con el bote de pintura, pero también puedo cambiar a gradiente. Puedo seleccionar gradiente lineal o gradiente radial, que son los más frecuentes. Por si acaso, tengan en cuenta que por defecto viene seleccionada esta opción, que no es muy buena. Vamos a seleccionar aquí dos colores, un magenta y un azul que se parece mucho o se acerca mucho a cian. Por defecto viene activada una opción que es gradiente de opaco a opaco. No es una manera muy versátil de trabajar y con frecuencia le puede dar una apariencia muy extraña, incluso muy ordinaria a los dibujos. Además no me sirve que si yo empiezo a hacer aquí un relleno, me rellene la totalidad de la silueta. Entonces yo vengo aquí arriba a la izquierda, donde en la barra de control. Le voy a dar clic aquí, voy a seleccionar los básicos y voy a seleccionar la segunda opción. No hacer un gradiente de color a color opaco, sino hacer un gradiente de un solo color a la transparencia de ese mismo color. En este momento entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo empezar a crear no un relleno universal, sino miren que desde el punto de inicio hasta el límite que yo le dé al cursor, se va a crear un gradiente que va de color opaco a transparencia. Eso puede ser buenísimo para darle una apariencia mucho más sofisticada al trabajo que estén haciendo ustedes. Y miren también otra cosa que yo puedo hacer. Voy a seleccionar con mi lazo, en este caso el lazo estándar, el lazo común y corriente. Voy a crear aquí una, dos, puede haber aquí una tercera área de selección, puede haber una cuarta área de selección que corresponde a las arruguitas de la camisa. Puede haber por acá una zona un poco más amplia de sombra que involucre también la cintura y el segmento de la camisa que está quedando justo bajo el brazo. Por acá pongo otra. En el cuello también habría una sombra. Por aquí también habría otra sombra. Por aquí también habría un pequeño fragmento de sombra.
y también podría haber una en este ojo, otra en este ojo y otra en parte de la cabeza. ¿Qué ocurre si en este momento yo hago un relleno con bote de pintura? Puede pasar algo como esto. Yo no quiero que ocurra eso, yo no quiero que haya desfases. Entonces, lo que se me ocurre es que yo puedo acá tomar el pincel, puedo seleccionar el color que yo quiera y como ustedes se pueden dar cuenta que hay áreas que ya han sido cubiertas previamente con otros píxeles, se me ocurre que yo puedo darle a la herramienta pincel, muy atentos a esto, aquí donde dice normal en el panel de capas, estamos seleccionando el modo de fusión. Pero aquí en la barra de control yo estoy seleccionando el modo de fusión de la herramienta, no de la capa. Lo que significa que si yo entro ahora muy suavemente a hacer este relleno, lo que va a pasar es que donde haya píxeles blancos va a quedar ese gris azul de clave alta tirando a clave media, pero donde haya otra información de color van a quedar píxeles que combinan este color gris azul de clave media con los colores anteriores, lo que en la práctica va a crear otro nivel de sombra. Pero aquí también ocurrió algo que no debía hacer, y es que estoy dejando por fuera de la imagen unas reservas. Ese fue un error intencional que yo cometí para mostrarles algo en el siguiente video, y es la utilización de modos de bloqueo y modos de enmascaramiento. Por ahora simplemente voy a tomar mi lazo estándar, voy a aislar las zonas de error, voy a seleccionar con la tecla I el color que corresponde a donde yo tenga que hacer remiendos, le voy a quitar el modo de fusión al pincel y voy a hacer un pequeño ajuste para que no se vean reservas blancas alrededor del contorno, y con eso puedo terminar esta demostración. Entonces, ¿con qué voy a concluir yo este video de demo? Vamos a tomar otra vez el color de nuestros apuntes y vamos a anotar qué pasó en la tercera versión. Aquí tenemos pincel, tenemos borrador, tenemos los dos lazos, el poligonal y el estándar. Tenemos también modos de fusión. Y al no tener solamente una herramienta aditiva que es el pincel, una herramienta sustractiva que es el borrador, sino tener también comandos, herramientas y otros atajos que nos permiten complementar dichas herramientas, podemos empezar a crear mayor complejidad dentro de nuestros ejercicios. ¿Listo? Aquí me está faltando este pequeñito detalle, también por acá me falta un pequeñito detalle, pero vamos a terminar ya con este demo, que ya bien prolongado está. Quería que este video fuera de máximo 15 minutos, pero por ahora no se logró. En un siguiente video voy a hablarles de más modos de fusión y algunas recomendaciones para el manejo de formas y siluetas. Y no en términos de diseño visual, sino en términos de la eficiencia del uso de Photoshop. Pero por ahora vamos a parar hasta ahí. Les recuerdo otra vez este pantallazo, y si pueden anoten o pues captúrenlo si lo van a tener en dispositivo móvil, o anótenlo a mano, que es una manera como uno puede memorizar muy bien. Esto es la esencia de cómo hacer trabajo aditivo y sustractivo, es decir, dibujo y pintura y su manipulación se puede hacer con estas herramientas, paneles y atajos. Nos vemos en el próximo video.